Este es el primer episodio de Rumanía a través de tus ojos, una serie donde yo, Eric Avito, un rumano que lleva 18 años en España y sueña con volver a Rumanía, estaré charlando con personas que no tenían nada que ver con mi país, pero ya sea porque han ido de viaje, han conocido a algún rumano o se han mudado ahí, ahora están completamente enamorados de la cultura rumana. Son charlas amenas y sin filtros, ideales para viajar a Rumanía y conocer mejor mi querida tierra. El primer invitado es Carlos, un peruano que vive en Madrid y viajó a Rumanía con su novia simplemente por tachar un país de su lista, pero acabó hechizado, sobre todo de nuestra gastronomía. Perfecto, Carlos, encantado de tenerte aquí. Te voy a poner la primera pregunta. Si tuvieses que describir Rumanía con 2 o 3 palabras, ¿cuáles serían? Cultura, tradición, gastronomía. Esa es muy buena, gastronomía. ¿Y cuáles serían los platos que más te han gustado de la gastronomía rumana? A mí me encanta el toquitura. Incluso con mi mujer lo hemos preparado aquí. Nuestra versión peruana. Mi mejor amigo es rumano, aquí. Sí. Le habían traído esta salchicha que usan para el toquitura. Me dijo, oye, te dejo un poco para que intentes hacer en tu casa, pues, ¿no? Así que hicimos eso. Pero sí, nos ha salido muy bien. La única diferencia es que no hicimos mamaligas, lo hicimos con puré. Salió súper bien. Sarmale, es muy rico, muy tradicional. Solo que eso nunca he intentado hacer porque creo que es más difícil por el tema de la col. Y bueno, las chorbas, ¿no? Me encanta. El borsch de Perishoara a mí me encanta, también es muy rico. Ya veo que dominas mucho de todos los platos que tenemos. Es que yo he vivido con él un tiempo también, así que también hacía a veces comida rumana y yo feliz. Y como soy peruano, soy de gastronomía exigente, así que... Es que eso te iba a decir, en Perú la comida está fuerte, o sea, la gente come muy bien en Perú, entienden muy bien de gastronomía y de hecho algunos de los mejores restaurantes del mundo están en Perú. Sí, O sea que ya imagino que venías con el listón alto. Sí, creo que es lo único que decimos que hacemos bien, o sea, bien, es la comida. El país de Europa en el que mejor he comido junto con Italia para mí es Rumanía. He comido muy bien. ¡Wow! Sí, ¡Qué sí, 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 sí. honor! Es un honor para los rumanos saber que Perú piensa eso de nuestra comida. Y te quería preguntar, ¿qué relación tienes tú con Rumanía? ¿Cómo surgió todo? ¿Fuiste a Rumanía alguna vez? Bueno, sí he viajado a Rumanía, pero después. Yo cuando vine aquí a España me quedé en la casa de este amigo rumano. Hicimos una muy buena amistad y nada, o sea, él es mi mejor amigo aquí. Con él también he hecho más amigos rumanos, ¿no? Viene un amigo, por ejemplo, ahora en junio nos vamos a ir a Ibiza, o sea, somos 2 rumanos y un peruano, no nos vamos a ir a Ibiza. Casi que Sí, es el comienzo de un chiste, ¿no? Van 2 sí, rumanos y un peruano en a realidad Ibiza. sí. Nosotros tenemos esto, lo que somos perumanos, ¿no? Así. Perumanos, me encanta el concepto. Y yo aprendí un poco de rumano por eso, ¿no? Porque a veces los escuchaba hablar cuando venían aquí. Así comencé a aprender. Lo que sé de rumano lo sé por Duolingo. Y me terminé todo el curso de rumano en Duolingo. Aunque ¡Wow! que nunca no sabía que podías llegar al final de un curso en Yo es que Duolingo. te iba a decir que no conozco creo que a nadie que haya llegado al final de un curso en Duolingo, me hace gracia. Yo sinceramente creo que no es que aprendes todo el idioma, pero al menos ahora entiendo más. O sea, cuando los escucho hablar, los entiendo. Pero ¿te animarías a probar a decir ni que sea una frase que hayas aprendido y que te ha gustado en rumano? Bună, mă numesc Carlos, eu avem 37 de ani, eu sunt un avocat și sunt peruan. ¡Wow! Muy bien, lo has dicho súper bien. Ok, ahora hablemos un poquitín de lo que has dicho de que tras conocer a tu amigo y tal, Ujú. sí que acabaste yendo a Rumanía. ¿Fuiste con él o solo? No, fui con mi esposa, 2024. Sí. Ah, ok, hace un par de años. ¿Y tenías alguna imagen en concreto del país o tenías unas expectativas, algún miedo, inseguridades? Nada, lo que siempre, bueno, las cosas que me decían mis amigos, ¿no? Que no sé mis amigos rumanos, ¿no? Que no sé para qué vas, que no te va a gustar. Algunos rumanos hablan de su país como los peruanos hablamos del nuestro, ¿no? O sea, que para Un poco qué. críticos, ¿no? Sí. A ver, mi esposa tiene su meta de conocer 50 países antes de que cumpla 40. Así que yo, bueno, al este dije, me encanta la idea. Así que fuimos por eso, para conocer un país nuevo. Pero te dijeron tus amigos que eran de Rumanía, que ellos piensan que a ti no te gusta nada ahí y que no entienden por qué vas. Sí, que no me iba a gustar. Pero yo la verdad que a mí sí me gustó. Sí, estuve 3 o 4 días, me parece. Bueno, estuve en Bucarest, Brasov, bueno, Transilvania, ¿no? Para En ver general, claro. Lo típico, lo turístico. el tour clásico de Rumanía, ¿no? Ahora quiero conocer más ciudades, de hecho. Y veo que están súper baratos los vuelos. Me gustaría ir a Craiova, no sé por qué, porque se ve que es bonito. Vi el vídeo de Sibiu también, me pareció interesante. A mí me gustó eso de Rumanía. Es muy barato. Fuimos a un restaurante en Rumanía, que me acuerdo el nombre, que se llama Batra. Y era un restaurante muy bonito. Tú lo ves en otro lado y sientes que es un restaurante fino. Muy bien de precio, atienden muy bien.
hacían shows con los Wow. bailes. Aunque ahora también te digo, o sea, la moneda, por desgracia, está en el punto más bajo de la historia por temas económicos Por y la crisis política, ¿no? políticos. Sí, siempre estoy, no sé, por algún motivo, ya mi algoritmo se llenó de cosas rumanas, así que... A mí me gusta mucho el deporte, ¿ya? El Craiova, por ejemplo, ayer ha ganado la liga después de 30 años. Y lo gracioso es que uno de los dos amigos con los que voy a ir a Ibiza me regaló la camiseta del Craiova y la tengo ahí guardada. Es muy bonita, es muy rara. Pero entonces entiendo que después de haber ido a Rumanía, aunque solo hayan sido 4 días, has casi que callado a tus amigos, ¿no? Porque sí que parece ser que te ha gustado. Sí, 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 no, a mí me encanta. Ahora la motivación para ir es practicar el rumano. Mi mejor amigo se iba a ir, creo que en septiembre iba a ir a Timișoara porque él es de ahí. No sé si pueda ir, me encantaría. Ves que va por un amigo del que se casa. No, aprovecha, hombre, que en Timișoara está cerca de Cluj y cerca de Oradea y cerca de ciudades muy, muy bonitas del norte que valen la pena ver. Yo le he dicho que quiero ir a ver, ¿sabes qué? El de Chevan. La estatua que está en el río ese. Esa, la cabeza que está en el monte. Es una de las maravillas más únicas de Rumanía. Eso quiero ir a ver, quiero ir al Hoia Baciu también, no sé por qué. Es que a mí me gustan las cosas paranormales. Así que cuando he El visto bosque de al lado de Cluj, ¿no? sí, la historia del Hoia Baciu me parece bien interesante, sobre todo ese círculo en el medio, es increíble. Me gustan mucho también sus tradiciones navideñas, las que a veces se hacen con las máscaras. Capra, Y Ursul, sí. sí, 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 es muy guay eso. Carlos, de verdad, te recomiendo que lo hagas. Yo cada vez que veo esas tradiciones lloro de emoción porque es mágico, es increíble, de verdad, O sea, me conmueve muchísimo ver cómo se lo curran, lo hacen con tanta pasión. Yo también quiero este diciembre ir, porque hay también muchos mercados navideños por Rumanía. ¿Escuchas algo de música rumana? Sí, claro. Cuenta, cuenta. Uf, te va a parecer gracioso, ¿ya? El año pasado, a veces cuando te sale el rap de Spotify y eso, el grupo que más escuché el año pasado fue Butch Mafia. Me encanta. Dime tu No. canción favorita de Biugi Mafia. Mi canción favorita de Butch Mafia es Patrusech la hora o algo así. Patrus de Schlauer, a 40 kilómetros por hora prácticamente. Esa, sí. Esa es mi canción favorita. Cuando voy al gimnasio, esto es una buena música para entrenar. Yo escucho mucho rap rumano también, Biugi Mafia, escucho Deliric, escucho Vlad Del lírico es bueno. Dobrescu. Te recomiendo muchísimo Vlad Dobrescu. Ese no lo he escuchado, lo voy a buscar. Ahora busco la letra, la intento entender. Sí, yo diría, de hecho, siempre lo recomiendo cuando la gente me pregunta ¿cómo aprendo un idioma nuevo? ¿Cómo aprendo rumano? O te vas a ese país y te sumerges totalmente en la cultura y en el idioma, o dos, escuchas música y la intentas traducir tú mismo con el tiempo. Yo creo que la música al final como es pegadiza y como nos es relativamente fácil a las personas escuchar unos versos y replicarlos, aunque no entendamos lo que dicen, pues al final eso, quieras o no, como que te va haciendo que aprendas el idioma. O sea, es una herramienta muy, muy, muy buena. ¿Hubo algún momento de tu estancia en Rumanía que hayas pensado, wow, esto no me esperaba que estuviese aquí? A mí bueno, me parece una tontería, ¿ya? Pero a mí me sorprendió mucho el letrero de Brasov que parece como el de Hollywood. Lo hemos copiado fuerte ese letrero. La primera vez que lo vi dije, oye, qué gracioso. Fue muy curioso. Eso, bueno, Castillo de Bran, de verdad esperaba, o sea, pensaba que era un poco más así gigante y impresionante, pero muy bonito. Dale, mira, del 1 al 10, teniendo en cuenta todo, O sea, precio, si vale la pena ir, una nota. Nota le pondría un 7.5. A ver, Wow, tiene bastante mucha alta. historia. Solo que siento que es un poco pequeño. Muchos rumanos, por ejemplo yo, estamos mucho más a favor de hablar de Vlad Tepes o de Vlad Dracul, que se le llama también, que no de Drácula como tal, porque sabemos que Drácula es que ni siquiera nos pertenece. La verdadera historia me parece bien interesante, ya de un tipo que, claro, tenía unos métodos poco ortodoxos, pero digamos que hizo lo que él hacía era por el bien de su país, ¿no? Así que me No, sí, parece... lo consideramos un héroe nacional, eso está Sí, sí, claro. sí, a mí me parece brutal eso. ¿Qué ha sido lo que menos te ha gustado de tu viaje de Rumanía? Creo no haber podido estar más tiempo, ¿ah? Me hubiera gustado... ¡Oh! La verdad que me gustó, me hubiera gustado conocer un poco más. Fue muy Esta es la interesante. típica pregunta que te hacen en una entrevista de trabajo, te dicen, dime algo negativo de ti. Y tú dices, soy demasiado perfeccionista. Es que no recuerdo haber pasado un mal rato, del todo el rato que estuvimos ahí. Pero algo que no te ha gustado verlo, no sé, has visto edificios del comunismo. Es que para mí como eso es totalmente distinto, me interesa mucho eso, o sea, en Bucarest hicimos tour y bueno, nos contaron toda la historia del comunismo, la dictadura de Ceausescu, habían edificios que tenían todavía huecos de bala en la pared. Wow, sí, sí, Esa claro. historia es súper interesante. Lo de la revolución que empieza en Timișoara, el video genial del tipo este que está fumando su cigarro mientras dispara un rifle. Vamos ahora con cuál crees que ha sido la mejor experiencia que has vivido en Rumanía, lo que más te ha gustado. La comida.
Batra, Batra. Y el Terme, a mí me encantó el Terme. El Terme es muy guay, es el balneario más grande de Europa, sí. Fue increíble eso. A mí me gustó estar en la parte de afuera, que estás recostado, viendo y viendo cómo pasan los aviones. Es muy bonito eso. ¿Recuerdas alguna conversación o momento con una persona de Rumanía que te llamara la atención o una interacción así? Acá con mis amigos rumanos, sí, claro, uf, un montón, ¿no? A mí lo que me gusta mucho es que los rumanos son muy majos. Por mi amigo me ha presentado a otros rumanos así en fiestas y nos hemos hecho muy amigos. Cuando yo me casé el año pasado, vino mi mejor amigo rumano, invité a otros dos buenos amigos que son rumanos también. Y ellos no viven ni siquiera en Madrid, ellos viven en Rumanía. Y los hice ir a Perú para la boda. ¡Wow! Sí, sí, sí. Es que los romanos con las bodas vamos por todo lo alto. Sí, 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 ellos lo pasaron bien en la boda, ¿eh? Te digo. ¿Qué le dirías a alguien que piensa que la comida rumana es de pobres o que nuestra comida es mediocre? Están dementes, es buenísima. Una de las cosas que más recomiendo es la comida rumana, de verdad te digo, es muy rica. Y esto viniendo de alguien, repito, que tiene una de las mejores gastronomías del mundo, que es Perú, y wow. Sí, 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 no, a mí me encanta, mi comida favorita en Europa, junto con la italiana, es la rumana. Lo que sí me molesta es lo mal promocionada que está. Salió una lista de las 50 mejores sopas del mundo y me sorprendió que 4 en este top 50 eran rumanas. Por eso es que cuando fui a Rumanía fuimos a probar sopas. ¿Y lo demostraste que tenía razón el ranking? Sí, ¿o no? sí, sí, sí. A mí lo que me gusta de la comida rumana es que es casera, se siente casera. Es un poco pesada, sí, pero bueno, también para el frío obviamente necesitas calorías, ¿no? Eso es claro, está claro. ¿Por qué crees que Rumanía no es un destino turístico igual de popular que Italia, España o Japón? Te diría que creo que es algo de que no hacen marketing bien en su país. Por ejemplo, en Perú nosotros promocionamos mucho la marca Perú a través del Ministerio de Turismo. Me parece un destino interesante, tiene mucha cultura y comida. Yo creo que tiene mucho que ofrecer. Ya, no, claro, pero lo que está claro es lo que has dicho tú, de Es que el la falta de promoción. gobierno... Es la falta de promoción del gobierno, que estamos ocupados robando a los propios rumanos que promocionando un poco más el país. Pero bueno, eso no es nada nuevo. Te iba a hacer la pregunta de cuál fue tu ciudad favorita de Rumanía, pero has estado en relativamente pocas. Bueno, a mí me gustó mucho Bucarest. O sea, me falta conocer más, ya yo sé. Yo, por ejemplo, como rumano te diría, si te ha gustado Bucarest, espérate a ver todo lo que te queda por ver en Transilvania, espérate a ver Sighișoara, Sibiu, como has dicho antes, y luego ya volveremos a hablar de si sigue siendo Bucarest o no, que es muy bonita, no digo que no, pero yo siempre digo lo mismo, ¿no? Que pienso que no representa del todo bien al país porque ninguna capital representa muy bien al país. Es verdad, es verdad. Bueno, me quedo con ganas todavía. Bueno, en algún momento me gustaría ir a Craiova, como te decía. Es que no sé, se ve muy bonito en imágenes. Sí, y también te recomiendo mucho tema naturaleza. Si te gusta, tipo, yo que sé, hacer caminatas así o rutas por Sí, la me gusta. montaña, tal, los paisajes son súper, súper bonitos. Mucha gente dice que quiere viajar a Rumanía solo por la leyenda de Drácula, que está súper bien. ¿Les dirías algo a esas personas? ¿Hay vida más allá de Drácula en Rumanía? Sí, claro, hay mucho más. De verdad, yo me he sorprendido por la cultura que tienen, las tradiciones que hay. Hay mucha vida en Rumanía, de verdad. Eso es algo que a mí me gusta bastante. ¿Por qué has decidido viajar a Rumanía? Fuimos para conocer más, para ampliar nuestro catálogo de países que conocemos, en realidad, al principio. Me gustaría regresar para conocer más, ¿no? De hecho, sí. ¿Qué te han parecido los precios en Rumanía? Barato, muy barato. Me sorprendió. ¿Qué crees que es mejor para viajar a Rumanía? ¿Alquilar coche o transporte público? Nosotros hicimos tour, ¿no? Así que eso fue ya todo pagado. No, fuimos a transporte público, creo. Fue Os todo llevaban en caminando. furgoneta, imagino, ¿no? Sí, o sea, pero si yo fuera a moverme por allá, me movería en coche, fácil. Dice que sus carreteras son curiosas En el sentido malo, tipo que están mal asfaltadas. y que conducen rápido. Eso sí, eso sí. Yo he tenido que conducir en Bucarest. No es una experiencia que recomiendo, pero sí, o sea, se respetan perfectamente las leyes de circulación. Lo único malo es que sí que es verdad que se forma mucho tráfico en la capital. Pero todo lo que es coger el coche y conducir hacia Transilvania, ir a Sinaia, a Brasov, al castillo de Drácula, para arriba, ahí ya está todo mucho mejor. No hay tantos bloqueos. Las carreteras están ya muy bien asfaltadas. Y poco a poco incluso estamos teniendo autopistas. Están llegando. En Sinaya también estuve, es verdad. Fui a ver el castillo de El Pelé. castillo Peleš, sí. Eso es muy bonito. ¿Castillo de Peleš o castillo de Drácula? No, el de Pelés es mucho más impresionante. Muy bien, estoy de acuerdo. Sí. Es que es muy bonito. Bueno, es que también es más moderno. ¿Cuál es tu comida rumana favorita? Toquitura. Porque es una mezcla de sabores concentrados muy rica. ¿Te gustan los encurtidos y los fermentados? Sí. O sea, sí he Es comido. Es uno de los elementos principales de la toquitura, digamos, al final, Sí. los encurtidos. Sí he comido eso. Bueno, con mamaliga mejor que con puré. ¿Cómo has organizado tu viaje a Rumanía? ¿Ha sido difícil encontrar información, montarlo todo? No,
No. Cuando yo viajo con mi mujer buscamos el viaje, buscamos el hotel en Booking y si hay algún tour que hacer, lo buscamos. No, o sea, cuando estuve en Rumanía fue el Free Walking Tour. El tour que hicimos que era Sinaia, Brasov y Transilvania, lo del Bran. Lo saqué por Get Your Guide. O sea, que era como un pack que ya incluía los castillos Eso. Brasov, y te llevaban ellos y Eso. todo montado. Y el Terme fue porque lo vimos en TikTok y dijimos, bueno, tomamos un taxi y nos fuimos. ¿Cuál ha sido la experiencia más rumana que hayas vivido? La más tradicional, que digas, esto ha sido Rumanía 100%. Fuimos con mis amigos rumanos cuando vinieron acá. O sea, mi mejor amigo y sus amigos rumanos trajeron camisas tradicionales y nos fuimos a un festival de música electrónica con las camisas. O sea, con las camisas tradicionales de Rumanía, las IE, o sea, las que son así bordadas con los... Ahora te la enseño, que ahora la No. tengo por ahí. Sí. ¿Qué es lo que te haría regresar a Rumanía? La comida. Te lo La juro, comida. cuando edite tu vídeo, a cada pregunta le voy a poner de respuesta la comida. Es que me encanta. A mi esposa nos encanta la comida rumana. Hay mucha tradición, como te decía, ¿no? Ajá. Rumanía es el único país de los Balcanes que habla una lengua que no es eslava. Y eso me parece muy curioso, porque habla mucho de la preservación cultural, ¿no? O sea, somos vuestros hermanos latinos perdidos en los Balcanes, en Europa del Este. Es real eso, a mí me parece muy curioso. Wow, Carlos, la verdad es que he flipado con todo lo que... En solo 4 días de haber estado en Rumanía, eres más rumano que muchos rumanos, debo decirte. Te damos Eso el dicen mis pasaporte. amigos. Eso dice mi mejor amigo también. No, pero está muy chévere que hagas eso. Y alguien que lo cuenta bien, lo cuenta de manera interesante. Ay, muchísimas gracias, Carlos. No, nada, gracias a ti, hombre. Que sí, de verdad me parece chévere lo que haces, así que... Pues yo encantado de haberte conocido, eres una persona genial. Yo siempre digo que las personas que sois de países como sobre todo Perú, México, Argentina y tal, simplemente hay una conexión instantánea con los rumanos. O sea, es como que venimos del mismo... Sí, del mismo trasfondo, ¿no? Sí, 1.000.000 de gracias, Carlos, y que disfrutéis muchísimo de los viajes que os quedan pendientes, que seguro que son muchos, y a seguir siendo feliz, que se te nota una persona súper feliz, súper alegre y súper maravillosa. Gracias, Eric. Y bueno, tú también. De verdad me gusta mucho tu contenido, así que... Gracias, de Sigue corazón. así, sigue así. Muchas gracias. Venga, un enorme abrazo. Un abrazo, cuídate, hablamos. Chao, chao. Chao. Cuídate. Gracias de corazón también a ti por haber llegado hasta el final del vídeo. Si quieres viajar a Rumanía y conocer todas las maravillas de mi país, entra a mi página web ericabito.com. Te dejo el enlace en la descripción. Y sobre todo, sígueme para no perderte contenido exclusivo sobre mi país, que aún no es tan conocido, pero tiene muchísimo por ofrecer. Una mención especial también a la cuñada de Carlos, que tiene una comunidad preciosa en redes llamada Yuna Project, creada por mujeres emprendedoras y que hacen proyectos muy chulos por Barcelona. ¡Pa!